preguntarle es que si ya queda claro que viene una tercera ola, porque es el comportamiento epidémico normal, así es como se viene, el único tema es de qué magnitud va a ser, y después el planteamiento del domingo del doctor Alomía, que dice que bueno, la infección se mantiene, pues porque tiene a quien infectar, no hay suficientes vacunados, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de que tenemos una epidemia activa de 30,000 personas, y yo quisiera compararlo con la cifra que tuvimos hace un año, que estábamos hablando cerca de 1,200 sujetos estudiados. Hace exactamente un año teníamos 118 casos confirmados contra los 30,000 de ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo va este juego entre el número de infectados y el avance de la epidemia, de tal manera que la tercera ola no sea con impacto tan grande? Muchas gracias. Cómo no, qué buena pregunta. Estoy pensando en todas las repercusiones que tiene, me parece una muy buena pregunta desde el punto de vista técnico. En general, una epidemia, no solo COVID-19, en general, una epidemia es más grande cuanto más grande es la población susceptible y la cantidad de personas infectantes. En general. Recordarán quizá hace un año, estamos en época de recordar hace un año, que éramos muy enfáticos con el tema del momento crítico, el punto de inflexión para iniciar con las medidas de lo que técnicamente se conoce distanciamiento social, que en México se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Y la decisión de empezar el sábado 14 de marzo, exactamente un año y unos días, se dio precisamente porque ya esperábamos cuál era el punto de inflexión. Y en ese momento teníamos un cambio de 3 a 4 casos diarios hacia 12 casos. Y en esta misma conferencia, ya no me acuerdo si fue usted o alguien más, cuestionó el tema de por qué con 12 casos están pasando a cerrar las escuelas. Y lo que comentamos fue exactamente eso, porque llegamos al punto de inflexión, es el punto del incremento rápido de casos, en contraste con el incremento lento de casos. Y era de gran interés no perder esa oportunidad para que la epidemia arrancara, desde luego con una población casi universalmente susceptible, casi nadie se había infectado, pero un inóculo, una aportación de personas contagiantes muy pequeña, y que en ese momento empezaran las actividades de suspensión temporal. Qué bueno que ahora plantea la comparación con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un inóculo mucho mayor, efectivamente, si me pasa la primera diapositiva, por favor, para mostrarlo. Un inóculo mucho mayor, me voy a parar, que representa el 2% del conjunto de casos estimados que se han presentado. Y son efectivamente 36,273, los que en esta fecha, que es hace 2 semanas, vivimos en la semana 11, esto es la semana 9, teníamos registrados en ese día. 36,000 versus los 12 casos que en la semana 11 de 2020 nos llevaron a cerrar el sistema educativo y posteriormente las demás actividades de la jornada de sana distancia, desde luego es notoriamente mayor. Entonces uno pensaría, ¿vale? Bueno, el 23 empezó la jornada ya oficializada de manera legal. Las actividades fueron definidas el 14 para el sistema educativo en una sesión del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 y fueron anunciadas aquí por nosotros el viernes 13 de marzo. Cumpleaños del doctor López Ridaura, por cierto. Entonces, una pregunta un poco natural que me parece interesante es ¿por qué aquí con 12 o 15 casos cierran y aquí con 36,000 casos están pensando en abrir el sistema educativo? Súper importante esa pregunta. Bueno, por muchas razones. La primera y más notoria es porque la sociedad mexicana lleva 365 o 370 días expuesta a la propia epidemia y a una situación que ha perturbado notoriamente la vida pública en lo económico, en lo social y en casi cualquier otro aspecto. Recordarán también
que cuando hicimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, algunas entidades federativas y voces en la sociedad mexicana, algunas expresadas a través de los medios de comunicación o de información, pugnaban porque cerráramos las escuelas y en general todo. Y usaban de comparación lo que en ese momento estaba ocurriendo en Europa, en países que llevaban un mes ya en la epidemia, un mes más que México. Y nosotros decíamos, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Aprovecho mi derecho de réplica un año después para aclarar la absurda distorsión que se dio de una explicación técnica que di en la conferencia de los martes, en la que describí el análisis epidemiológico respecto a la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas infectantes y la cantidad de personas susceptibles que definen el punto de inflexión. Y eso, hasta la fecha, todavía me he encontrado medios que distorsionan eso diciendo que yo recomendé que en una escuela se infectaran todos antes de cerrarla. Y por allá han aparecido hasta libros difamatorios que tienen esta absurda distorsión. Un año después, invoco mi derecho de réplica. Jamás dije eso, por supuesto, y jamás quise que se infectara ni una sola persona. Lo que estoy hablando es un elemento técnico que se llama el punto de inflexión. Y vean ustedes, gráficamente, la velocidad de cambio que tuvimos, bueno, empezamos el 28 de febrero, esto fue la semana 7-8, aquí cambiamos muy poquito y aquí se disparó la epidemia, ¿no? Ahora, pregunta Alejandro Alemán, o así interpreto la pregunta o parte de la pregunta, pues eso podría pasar aquí. La tercera ola, efectivamente podría ser un cambio súbito aquí, que empezara otra vez con otra ola y que pudiera ser una ola más grande. Sí, desafortunadamente sí puede haber una tercera ola. Muchas naciones ya tuvieron 3 olas epidémicas, nosotros solo 2 hasta el momento. Hay naciones que ya tienen 4 olas. Italia en este momento, desde hace 15, 17 días, está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia en la 4ª ola. Y las olas 2 y 3 fueron mucho mayores a la ola inicial, que fue incomparablemente más grande que toda la curva epidémica mexicana hasta este momento. Entonces, ¿por qué abrir? Porque la sociedad no puede resistir tanto tiempo, y regreso a ese punto hace un año, cuando voces en la sociedad decían, cierren notoriamente, perdón que se los recuerde, pero notoriamente las personas que tienen afluencia económica, que tienen capacidad de ahorro, que tienen un empleo estable, que tienen una red social copiosa, que tienen servicios contratados para sus domicilios, decían cierren. Y que respondimos una y otra vez, y lo volvemos a decir, la mitad de la población mexicana vive al día. Y la persona que vende lotes afuera de una escuela ha pasado tiempos muy difíciles porque las escuelas están cerradas. Y el que vende quesos, y la papelería de la esquina, y el señor que lava coches afuera de un establecimiento, por mencionar solo algunos, y los albañiles y las personas que hacen trabajo doméstico, la mitad de la población vive al día. Entonces la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad. Hay que considerar lo social. Sí, doctor, por eso le preguntaba, ¿en cuánto tendría que avanzar la campaña de vacunación para que fuera realmente un efecto que disminuyera la severidad de la epidemia? Muchas gracias. Es relativamente proporcional, o sea, la pregunta también me parece muy importante de abordar, y muy buena, gracias Alejandro. Cuando uno empieza a vacunar y tiene 0%, nadie está inmune, la susceptibilidad es universal. Desde luego, si vamos al extremo, todos son inmunes, ya sea porque padecimos COVID o porque fueron vacunados contra COVID, y llegamos al 100%, pues ya no hay posibilidad de que se transmita la enfermedad. Obviamente asumiendo inmunidad de alta eficiencia, estable y duradera. ¿Cuál es el punto intermedio en donde se logra que se pare la transmisión? En cuanto a los porcentajes de cobertura o de inmunidad. Ese punto es el umbral de la famosa inmunidad de rebaño. Y ya que estamos en derechos de réplica, sigo viendo libros difamatorios y columnas y noticias que dicen que alguna vez el gobierno de México y un servidor
pensó en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico. Y difaman, por cierto, a Suecia también, y dicen que el gobierno sueco planteó eso como una estrategia de control epidémico. Dejar que libremente las personas se infecten hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Esto es absurdo también, lo hemos oído incluso de colegas médicas que invocan ese planteamiento. No, jamás se ha pensado en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico, pero eso no quita que, conociendo la epidemiología, sabemos que hay un porcentaje necesario de inmunidad, es decir, la proporción de personas que ya no se pueden infectar porque tienen anticuerpos, porque tienen una respuesta inmune, y que se necesita para que ya no haya transmisión. No requiere ser 100%, requiere ser una cantidad, una proporción que se relaciona con la eficiencia de transmisión. Muy técnicamente es 1 menos el inverso del número básico de reproducción. De manera práctica, para el COVID, para el virus SARS-CoV-2, es aproximadamente 3/4 partes. Cuando 3/4 partes de la población de un territorio, pensemos en el país en su conjunto, en promedio seamos inmunes porque nos dio COVID o porque se vacunaron, ya va a ser improbable que se transmita el virus. Y aquí vienen buenas noticias. La cero encuesta, por la que preguntaba Liliana Noble en varias ocasiones. Recordarán que vino el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, a finales del año pasado y presentó los resultados preliminares. En ese momento, que es agosto, cuando se tomaron las muestras de sangre y se entrevistaron a las personas, 25% de la población mexicana tenía anticuerpos contra COVID-19. Después vino la gran oleada de invierno, entonces no sabemos completamente con certidumbre, pero es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50% de la población mexicana inmune. Entonces, en términos teóricos, solo nos falta 25% de lograr inmunidad. Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID, y estamos vacunando a todas las personas. Pero en teoría, cuando lleguemos a 3/4 partes de inmunidad, ya no va a haber posibilidad de transmisión, o va a ser muy bajo. Ahorita técnicamente no está bajo control la epidemia. No, es correcto. Qué bueno que lo menciona, y usted lo decía el otro día que estuvo aquí el doctor López Ridaura. No tomemos a la ligera la idea de que ya esto va para abajo. No, jamás hemos dicho eso. Desde la primera vez que lo mencionamos, insistimos. Ahorita lleva 6 semanas en descenso el número de casos diarios, el número de hospitalizaciones y las defunciones. Pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia, ni en México ni en ningún país del mundo. Cuando vemos la curva de algunos países europeos, incluido Italia, que en este momento están en ascenso, es impresionante. Ya venían bajando y súbitamente empezaron a subir. ¿Por qué razón? Por múltiples razones, demográficas, sociales, económicas, poblacionales, de movilidad, que todavía no se pueden formular en una predicción única. Volvemos a también los temas de 2020. Hoy tuve 3 oportunidades del derecho de réplica. Otra difamación fue que yo prometí que el 8 de mayo íbamos a llegar al pico máximo y que se iba a acabar la epidemia. Jamás dije eso. Lo que describí es la curva epidémica de predicción de la Ciudad de México y mostré que el pico iba a ser alrededor del 8 de mayo, cosa que ocurrió. Y también hablé de una epidemia larga que iba a tener un punto medio en el verano, cosa que ocurrió, y que posiblemente habría un repunte a partir de octubre, cosa que ocurrió. Pero ¿cuál es la certidumbre que tenemos de que ya baje? Ninguna. Puede haber un repunte. Entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria, que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de 3/4 partes de personas inmunes. Muchas gracias, Alejandro, por las preguntas.